En una industria donde la mayoría entra, pero muy pocos logran quedarse, hay nombres que rompen completamente las reglas del juego. Hoy no vamos a hablar solo de una actriz. Vamos a hablar de una mujer que entendió el negocio mejor que muchos productores, que convirtió su imagen en una máquina de ingresos y que, incluso después de más de una década, sigue dominando un mercado donde la competencia nunca descansa. Su nombre es Cory Chase, pero detrás de ese nombre hay una historia mucho más calculada, estratégica y polémica de lo que muchos imaginan. Antes de convertirse en una figura reconocida dentro del entretenimiento para adultos, Cory Chase era simplemente Audrey Wurtzberger. Nació el 25 de febrero de 1981 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Su vida, al menos en apariencia, no tenía absolutamente nada fuera de lo común. No provenía de un entorno mediático, ni de una familia ligada al espectáculo, ni mucho menos de un contexto que anticipara su futuro. Creció dentro de un ambiente relativamente estable, con una vida típica de clase media. Como muchas personas, su enfoque inicial estaba lejos de cualquier tipo de exposición pública. No hay registros de que buscara fama, cámaras o reconocimiento. Durante su juventud, Audrey llevó una vida bastante tradicional. Trabajó en empleos convencionales, incluyendo áreas relacionadas con ventas y atención al cliente. Este punto es clave, porque ahí es donde empieza a formarse algo que después definiría toda su carrera, su mentalidad comercial. No era alguien improvisando, era alguien que entendía cómo funcionan las personas, cómo se vende una imagen, cómo se genera valor. En lo personal, su vida tomó un giro importante al casarse. Su relación no solo sería estable, sino que terminaría convirtiéndose en uno de los pilares más importantes de su futuro dentro de la industria. A diferencia de muchas historias donde la vida personal se destruye al entrar a este mundo, en su caso ocurrió lo contrario. Su entorno cercano se convirtió en parte del negocio. Cory Chase entra a la industria alrededor del año 2009, cuando ya tenía cerca de 30 años. Esto no es un detalle menor. Mientras muchas actrices comienzan a edades mucho más tempranas, ella entra directamente posicionada en una categoría específica, MILF. Pero lo realmente interesante no es cuándo entra, sino cómo entra. No lo hace a través de grandes estudios, no firma contratos tradicionales, no depende de terceros. Empieza creando contenido independiente junto a su esposo. Esto le da algo que la mayoría no tiene al inicio: control. Control creativo, control financiero y, sobre todo, control sobre su propia imagen. Sus primeros videos eran de estilo amateur, producciones sencillas, sin grandes presupuestos, pero con algo que el mercado valora enormemente: autenticidad. Poco a poco, ese contenido empieza a ganar tracción en plataformas especializadas. Y mientras otros buscaban entrar a estudios grandes, Cory Chase ya estaba construyendo su propia base de fans, sin depender de nadie. Con el paso de los años, Cory Chase deja de ser una creadora independiente más y se convierte en una de las MILFs más reconocidas de la industria. Pero su crecimiento no fue casualidad. Se basó en 3 pilares muy claros: consistencia, volumen de contenido y cercanía con su audiencia. Mientras otras actrices apostaban por exclusividad, ella apostó por presencia constante. Subía contenido con frecuencia, mantenía interacción directa con sus seguidores y entendía perfectamente qué quería su público. Eso la volvió extremadamente rentable. Su nombre empezó a aparecer junto a otras figuras importantes del nicho como Brandy Love, Diamond Jackson y Dee Williams. Todas parte de una generación que redefinió el concepto de MILF dentro del entretenimiento para adultos. Pero incluso dentro de ese grupo, Cory Chase tenía algo diferente: mentalidad de negocio. No era solo una actriz, era una marca. Y mientras otras dependían de contratos, ella dependía de su propia plataforma. Aquí es donde su historia se vuelve más compleja. Uno de los aspectos más polémicos de su carrera es su participación en contenido fetichista de nicho extremo. Este tipo de material, aunque no es visible en el circuito más comercial, existe y mueve cantidades importantes de dinero. Cory Chase no solo participó en ese tipo de contenido, sino que lo mantuvo incluso después de alcanzar fama dentro del contenido más convencional. Esto generó una fuerte división de opiniones.
Por un lado, críticas por cruzar ciertos límites dentro de la industria. Por otro, respeto desde un punto de vista empresarial. Porque la realidad es simple, ese tipo de contenido tiene clientes que pagan mucho más, y ella lo entendió antes que muchos. Otra crítica frecuente hacia su carrera ha sido la enorme cantidad de contenido que produce. Algunos argumentan que prioriza volumen sobre calidad, pero desde el punto de vista del negocio, su estrategia funciona. Porque en este mercado, estar presente constantemente es más valioso que desaparecer intentando perfección. A lo largo de los años, Cory Chase ha acumulado una fortuna considerable, estimada en varios millones de dólares. Pero lo más interesante no es cuánto gana, sino cómo lo gana. Su modelo está basado en contenido directo al consumidor, suscripciones mensuales, venta de contenido personalizado, material exclusivo para clientes premium. Plataformas como OnlyFans, ManyVids y Clips for Sale han sido fundamentales en este ecosistema. Esto la convierte en algo más cercano a una empresaria digital que a una actriz tradicional, porque cada pieza de contenido no es solo entretenimiento, es un producto. En una industria donde la mayoría desaparece con el tiempo, Cory Chase sigue activa en 2026. Y no solo activa, relevante. Sigue produciendo contenido, sigue generando ingresos y sigue conectando con su audiencia. Mientras muchas figuras pierden visibilidad, ella se mantiene gracias a algo muy claro: adaptación. Entendió el cambio hacia plataformas directas antes que muchos, y eso le dio una ventaja que todavía conserva. Cory Chase no es solo una actriz dentro del entretenimiento para adultos. Es un ejemplo claro de cómo convertir una carrera en una estructura de negocio sólida. Desde sus inicios independientes hasta su dominio en plataformas digitales, su trayectoria demuestra que el éxito en esta industria no depende únicamente de la imagen, depende de estrategia. En un mundo donde cualquiera puede crear contenido, la diferencia real no está en empezar, está en mantenerse. Y Cory Chase entendió algo que muchos pasan por alto. No se trata solo de exposición, se trata de control. Control sobre lo que haces, sobre cómo lo vendes y sobre cuánto ganas por ello. Si te gustan este tipo de historias donde analizamos el lado real, estratégico y poco visible de la industria, suscríbete y activa la campana, porque aquí no solo hablamos de lo que ves, sino de cómo funciona todo detrás. Nos vemos en el siguiente video.